para, para repasar los números complejos no es tan necesario ver los videos, pero sí que considero que es necesario la parte de regiones complejas. Hay un video que habla de regiones complejas, eso sí les recomiendo que lo revisen un poco. Y lo demás, pues ya lo que les había dicho la clase, la tutoría pasada, ¿no? Los videos del señor que aparece ahí, no me puedo el nombre, pero esos videos son bastante, pero bastante ilustrativos, así que eso sí sería una buena idea que ustedes los revisaran cuando tengan tiempo. También ya está el material escrito de la unidad 2, solo quiero corroborar si es el mismo que les había mostrado o si es diferente. Es el mismo, creo. Sí, es el mismo. El mismo material que les había mostrado el miércoles de la unidad 2 es el que tienen ahí de material base que ustedes tienen que leer. Así que ya estaban advertidos y bueno, se confirma, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer o algo que quieran preguntar, no sé. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, las tutorías de repaso que nos toca después de hoy queda para el 14 de abril. La próxima semana es vacación y la siguiente sería semana A. Así que nuestra próxima tutoría de repaso sería al miércoles 14 de abril y después el sábado 17 de abril vendría siendo la tutoría 3. Tomen en cuenta para que no se vaya a confundir por ahí con las fechas. Bien, en base a lo que habíamos hablado el día miércoles, que fue nada más para los que no se conectaron, bueno, ahí les compartí la grabación, pero fue nada más un vistazo así rápido de algunas cosas básicas de números complejos, definición de distancia y métrica y un pequeño vistazo a la parte de definición de bolas. Fue una mezcla de conceptos, ¿no? Un poquito de variable compleja, digamos, poquito de topología y ya, ¿no? Fue lo que vimos prácticamente el miércoles. Así que hoy, lo que nos toca ver hoy es ya lo mismo casi, pero un poquito más formal. Dejando de lado la parte de los números complejos, hoy vamos a hablar específicamente de la partecita de métricas. Y vamos a hacer, si nos da el tiempo, un ejemplo de una bola abierta que no es la tradicional, como lo comentaba miércoles. Un ejemplo de una bola abierta, pero usando una métrica no tradicional también. Utilizando una métrica no tradicional. Así que vamos a empezar con lo que nos toca ver hoy. Bueno, vamos a esperar a que cargue esto. Ok, ahí estamos. Me confirman, por favor, cuando ya les esté apareciendo la pizarra que comparto en pantalla. Alguien que me confirme, por favor, o no me están escuchando, o qué pasa. Sí, no se me ve, escuchan. Ok, gracias. Gracias, Beatriz, gracias. Están bien calladitos. Bueno,
Vamos con la parte de geometría no euclidiana. Particularmente lo que vamos a ver ahora son dos cosas en las que nos vamos a centrar. La definición de espacios métricos, la definición de un espacio métrico y un análisis de diferentes tipos de métricas y el concepto de bolas abiertas. Esas serán las dos partes centrales de lo que vamos a trabajar ahora. Como lo comenté desde la primera tutoría, las tutorías de geometría no euclidia no son en general tutorías con demasiadas cosas que ver, no son muy extensas, la cantidad de cosas que vemos son pocas, así que no se extrañen que siempre estemos terminando antes de las 2 horas, ¿no? Bien, vamos a una parte introductoria, digámoslo así, una pequeña parte introductoria, no sé qué tanto se alcanza a ver acá. Hemos estudiado el desarrollo histórico de la teoría geométrica clásica a través de los postulados de Euclides. Establecimos que a partir del estudio del quinto postulado se generan otros tipos de geometrías que permiten analizar propiedades físicas que no son tan evidentes de forma directa. Bueno, esta primera parte introductoria es nada más haciendo un resumen de que en la unidad 1 lo que nos deja de importante es que las diferentes formas de querer demostrar el quinto postulado de Euclides, sin quererlo, dieron origen a la generación de nuevas teorías geométricas como la hiperbólica y la elíptica o la geometría esférica. Sin quererlo, por querer demostrar el quinto postulado, todo lo que se quiso hacer pues dio origen a esas nuevas geometrías que vamos a empezar a ver a partir de la unidad 2. Ahorita la idea es centrar las bases para el estudio de esas nuevas geometrías. Donde quieras o no, vamos a estudiar algunos resultados que nosotros creíamos de cierta forma ciertos, pero que después nos vamos a dar cuenta de que no siempre son así. Y uno de esos ejemplos, solo por ilustrar el punto, uno de esos ejemplos es la típica regla de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Eso no siempre es así. En geometría euclídea sí, pero en las demás geometrías no. En las demás geometrías la suma de los tres ángulos internos de un triángulo no necesariamente va a dar 180. Pero bueno, a partir de este punto es necesario reformular las ideas fundamentales de geometría y contestarnos algunas preguntas que se consideran básicas. Por ejemplo, ¿qué es la distancia? Es importante esto de la distancia, primero porque lo que vamos a hacer hoy es definir el concepto de distancia geométrica desde la perspectiva de la geometría euclidiana. Nosotros sabemos fórmulas para calcular distancia, pero nunca se ha definido en sí qué es una distancia. Y ojo con la definición o con la pregunta, ¿qué es una distancia o qué es la distancia? Lo que nos deja entrever que puede haber más de una forma de calcular la distancia. Y en efecto, eso existe. Hay más de una forma diferente de representar una distancia. Así como la pregunta de que le salía en un foro a ustedes de qué es una geometría. La mayoría contestó el concepto de geometría euclidiana que uno maneja, pero una geometría en general es un concepto muchísimo más amplio. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Hoy vamos a definir el concepto de distancia geométrica para un espacio general. Vamos a ver algunos casos particulares en la geometría euclidia y cuando más adelante ya estemos en otros tipos de geometría, pues ahí vamos a hacer la conexión de todos estos conceptos y veremos las diferencias que hay entre las diferentes geometrías y los conceptos que van a ser definidos de manera diferente en cada una de esas geometrías. Un mismo concepto en cada geometría, pero que va a representar cosas distintas. Entonces vamos primero con el concepto de distancia. La distancia es una propiedad inherente del espacio, es decir, es una variable que no depende solo de la medida que se haga, sino también del conjunto en el que se haga la medida. Por ejemplo, cómo se mide la distancia en la recta real y cómo se mide la distancia en R2. Es decir, lo que este pequeño párrafo quiere darnos a entender es que la distancia es una propiedad que está sumamente ligada al espacio donde nosotros queremos trabajar. No es lo mismo una distancia entre elementos de R que una distancia entre elementos de R2 o que una distancia entre elementos de R3. Dependiendo del espacio donde estemos trabajando, la distancia entre los elementos se va a calcular de diferentes maneras. Incluso al estar en R2,
que nosotros, como tenemos aquí abajo, la fórmula general de la distancia entre dos puntos en R2 es la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de valores en X al cuadrado más la diferencia de valores en Y al cuadrado, es la fórmula tradicional de distancia en R2, ahí está abajo. En R2 no solo esa distancia podemos usar otras. Lo que pasa es que esta es la distancia usual o tradicional, la que uno usualmente utiliza, la que uno tradicionalmente usa, porque es la que está relacionada con muchos aspectos físicos que se analizan de las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, no es la única, pero es la usual que uno utiliza. Pero esta fórmula en R2 no necesariamente es, bueno, no es de hecho la misma fórmula que en R3, se parece, pero no es la misma, mucho menos la misma fórmula que en R, están un poquito relacionadas, pero no son las mismas. Entonces, eso es lo que nos quiere decir ese pequeño primer apartado de este tema, que la distancia es una propiedad que está sumamente relacionado al espacio donde uno se quiera estar trabajando y que no solo depende del simple concepto o idea de medida que se tenga en un determinado momento. Y bueno, esto nos da origen a la definición de una distancia, también conocida como métrica. Una métrica o distancia es un concepto relacionado con topología, es un concepto topológico que ustedes van a profundizar más cuando vean el próximo ciclo, si todo sale bien, topología. Ahí van a profundizar más sobre esto. Pues bueno, una métrica o distancia es una función que básicamente cumple una cierta cantidad de propiedades. Y dentro de esas propiedades, la primera que debe de cumplir una función para ser considerada métrica o distancia es lo que nosotros vamos a conocer como positividad. La positividad es la primera de las propiedades que nosotros vamos a ver para entender qué es una distancia o métrica. Y bueno, ¿qué es la positividad? La positividad lo que me quiere decir es que si yo le aplico la función a dos elementos del espacio donde esté trabajando, esa función siempre tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, para todo par de elementos en un espacio E, la métrica o distancia o la función que yo quiero ver si es métrica o distancia debe cumplir con arrojarme siempre un valor mayor o igual a 0. No estamos hablando de R, no estamos hablando de R2 ni de R3, estamos hablando de un espacio general E. Yo agarro dos elementos de esa E, le aplico la función de distancia. Hola. Buenos días, disculpe que lo interrumpa. ¿Cree que puede acercar un poquito porque se ven bien pequeñitas las letras? Por eso estoy escribiéndolo nuevamente abajo. Bueno, Por eso lo estoy escribiendo abajo. Por igual le podemos dar aquí. Vamos a ver. ¿Así? sí, así ya se ve, gracias. Sí, pero por eso lo estaba escribiendo también ahí abajo la propiedad. Pero gracias Vale. por el detalle. Gracias. Vale, entonces les decía, la positividad tiene que ver con esto, que usted tenga un espacio donde está trabajando y que para ese espacio agarre dos elementos, pueden ser números reales, pares ordenados, ternas, lo que sea, según el espacio de estudio, y que si usted le aplica la fórmula que quiere calcular, eso siempre le dé mayor o igual que 0. En topología, incluso, ahí se van a dar cuenta de que existen espacios que no necesariamente van a ser números. O sea, usted le puede calcular la distancia a elementos que no necesariamente sean números. Se me escapa ahorita el nombre, pero hay particularmente un espacio formado por palabras, como lo oyen, palabras. Los elementos de un espacio determinado son palabras y uno puede calcular la distancia de una palabra a otra, palabra entre comillas, ¿no? De una palabra a otra, haciendo una referencia al número de letras de cada una de las palabras. No tengo muy claro ahorita cómo se definía la distancia, pero tenía que ver con eso. O sea, los conjuntos con los cuales uno trabaja no necesariamente son numéricos. Aquí sí los vamos a ver así, pero en conceptos muy generales no necesariamente serán así. Así que una función cumple la positividad si siempre arroja valores no negativos. Puede ser 0 o puede ser simplemente mayor que 0. Cualquiera de los dos.
Segunda propiedad. La propiedad de la identidad. La propiedad de la identidad lo que me dice es que la distancia entre un punto y sí mismo es cero. En muchos documentos, la positividad y la identidad la manejan como una misma fórmula. La manejan como una misma fórmula o como una misma propiedad. Entonces, normalmente suelen poner las dos en uno. En este caso, la vamos a manejar como dos diferentes solo por cuestión de orden. La positividad lo que me dice es que si dos elementos son exactamente el mismo, son iguales, entonces su distancia es cero. Y si la distancia entre dos elementos es cero, es porque los dos elementos son exactamente iguales. Por eso aquí se maneja un sí y solo sí. D de x, y es cero, sí y solo sí, x es exactamente igual que y. Por eso se maneja de esa manera. Así que aquí en la propiedad de identidad creo que no hay mayor cosa que agregar, creo que es bastante obvio que si yo tengo dos elementos, la distancia entre ellos va a ser cero. Pero ojo, esta propiedad, aunque sea muy evidente a la hora de un problema en concreto, si a usted le piden demostrar o verificar que una determinada fórmula es o no es métrica, esto tiene que comprobarlo. Tiene que ver si la distancia es cero y ver que eso implica que x es igual a y y viceversa. Tendría que comprobarlo. Tercera propiedad, la simetría. La simetría lo que me quiere decir es que da lo mismo calcular d de xy que d de yx. Es decir, el orden en que uno aplica la función a dos elementos, no importa, el resultado siempre será lo mismo. Si ya lo vemos con el concepto propiamente de métrica, la distancia de un punto A hacia un punto B es la misma que de B hacia A. De hecho, si uno revisa el dibujo, la ilustración que estaba por acá, las flechas indican lo que dice la definición, que si yo tomo la distancia de X apuntando hacia Y, es lo mismo que la distancia de Y apuntando hacia X. Obviamente, nosotros lo podemos ver bien trivial este resultado. Sin embargo, a la hora de un ejemplo en concreto, lo que usted va a tener que hacer es agarrar la fórmula que le estén dando, que quiere ver qué es distancia, y cambiar de XY a YX. Dependiendo de la fórmula que le den, eso puede ser muy simple o puede ser muy complejo de ver. Así que habrá que tener un poquito de cuidado a la hora de analizarlo. Pero bueno, esa es la simetría. D de XY es lo mismo que D de YX. Y la última propiedad de la distancia métrica es la desigualdad triangular. Se debe satisfacer la desigualdad triangular. Y la desigualdad triangular es la que me dice que para toda terna de números X, Y, Z que pertenecen a un espacio E, se debe cumplir que D de XY más D de YZ sea siempre mayor o igual que D de XZ. Aquí la forma como uno ponga las variables es lo de menos. Puede ser así como se ha colocado acá o puede ser de otra manera. El punto es que la distancia entre dos elementos, en este caso D de XZ, es menor o igual que la suma de otras dos distancias donde hay un tercer punto en discordia. Visto como representación gráfica, tenemos por acá la simbología, por decirlo de alguna manera, que es como una especie de triángulo, ¿no? De ahí el nombre de desigualdad triangular también. Se forma como una especie de triángulo entre tres elementos, X, Y, Z. Se calculan las distancias según la orientación que se muestra también en el esquema y se trata la manera de que cumplan la desigualdad. La distancia entre X y Z sea menor o igual que la suma de la distancia de X a Y y de Y a Z. Así que las dos distancias que voy a marcar por acá, esta y esta, son las que se estarían sumando y la suma de esas dos sería mayor o igual que la que no he marcado. Ese es el concepto de desigualdad triangular. Bueno, todo esto de las diferentes propiedades, de una métrica o distancia, que son 4, pero que algunos libros resumen en 3, porque ya dije antes, la positividad y la identidad, algunos lo trabajan como una sola propiedad. Todo esto se combina para definir lo siguiente. Si yo tengo un espacio donde yo voy a trabajar, un espacio al cual le vamos a llamar E, y si a este espacio yo le agrego
una propiedad que tiene que ver con una métrica, o sea, yo agarro un espacio de trabajo, un espacio vectorial, y a este espacio yo le doto o le proporciono una función que va a ser una distancia o métrica, entonces eso me da como resultado un espacio métrico. Esta E, D que tenemos aquí, este es un espacio métrico. Entonces, un espacio métrico no es nada más que el espacio en sí con el cual vamos a estar trabajando, dotado de una métrica. El espacio dotado de una métrica es lo mismo que un espacio métrico o da lugar a un espacio métrico. No solo es tener el espacio con el cual va a trabajar uno, sino que el espacio en sí, y a ese espacio yo le digo, bueno, trabaje R2, por ejemplo, y ocupe esta fórmula que es una métrica. Entonces ya eso es un espacio métrico que nosotros lo vamos a simbolizar por E, D. Los espacios métricos usuales con los que nosotros trabajamos son R con la distancia usual de R, que es el valor absoluto de la diferencia de dos números, R2, que es R2, obviamente el espacio de dos dimensiones con la distancia tradicional que nosotros usamos en 2D, R3, que es el espacio tridimensional con la distancia normal tridimensional que nosotros usamos. Todos esos son ejemplos de espacios métricos y esos son los que nosotros estamos acostumbrados a ver, los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero, así como están esos espacios métricos convencionales, también hay algunos espacios métricos que no son tan usuales que nosotros trabajemos. Por ejemplo, voy a hacer énfasis en el material de la unidad 2. En el material de la unidad 2 se mencionan algunas métricas que no son tan usuales, aunque creo que también por aquí las tengo. Vale, vamos a ver lo siguiente. Diferentes métricas en diferentes espacios, obviamente. Aquí lo que vamos a ver ahorita son algunos ejemplos de métricas aparte de las tradicionales o de las usuales. Y esto es lo que vamos a plantear acá. Vale. Estos son algunos ejemplos usuales de métricas con las cuales uno va a trabajar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, la primera, la que está en la parte de arriba, ya voy a repintar lo que sea necesario repintar, es la llamada distancia o métrica de Manhattan. Esto se define como una sumatoria, lo voy a poner acá, XJ menos Y sub J. Es una sumatoria de valores absolutos, desde J igual 1 hasta J. Esta es una distancia, esta es una métrica, o sea que esa formulita de la sumatoria desde J igual 1 hasta J de XJ menos Y sub J es una función que cumple con las cuatro propiedades de distancia o métrica. No es una distancia tan tradicional porque nosotros no estamos acostumbrados a sacar distancias sumando valores absolutos de pares ordenados, de restas de componentes de pares ordenados. Entonces, no estamos tradicionalmente acostumbrados a verlo así, pero es un ejemplo de una fórmula poco convencional, pero que también termina cumpliendo las cuatro propiedades de métricas. La distancia euclidia, vaya, la distancia euclidia aquí se la ponen de una forma un tanto rara, pero esta distancia euclidia en general es la que nosotros usamos en R2 y en R3, porque aquí lo que le ponen es la raíz cuadrada de una sumatoria de cuadrados, si se fija, y es una sumatoria de XJ menos Y sub J, o sea, la diferencia de dos valores al cuadrado y todo eso sumado. Sí sé que puede generar un poquito de confusión, que yo también creo que aquí está mal planteada, porque aquí debería ser, vamos a ver,
Sí, esta está mal planteada. Esta está mal planteada acá. No la voy a poner yo en forma general, sino que la voy a poner así. La distancia euclidia es, por ejemplo, aquella de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado cuando es en 2D. Es una sumatoria de diferencia de valores al cuadrado. Y cuando es en 3D, por ejemplo, es la misma idea, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. O sea, la distancia euclidia tradicional. Esta es la distancia euclidia tradicional que nosotros hemos venido manejando siempre. Estas ya son algunas distancias que ustedes se las pueden. La distancia que aparece al final, la distancia de Chebyshev, que es una que ustedes tienen que investigar la fórmula, es otra distancia que también, es otra función que también cumple con las características de distancia. La tercera, la distancia de Minkowski, no sé si se alcanzará a ver bien, pero es una sumatoria de valor absoluto de xj menos y sub j elevado a la r y toda esa sumatoria elevado a la 1 sobre r. O sea, es una sumatoria de valores absolutos y cada valor absoluto elevado a la r. Y después toda la sumatoria elevado a la 1 sobre r. No es una distancia tampoco de las más tradicionales, pero funciona también como una métrica porque cumple con las 4 propiedades de métricas. Sin embargo, nosotros particularmente, para entender mejor el concepto de métrica, no me voy a meter con estas. La distancia euclidia ya la conocen ustedes, pero las otras dos no son algunas que nos convenga mucho trabajar para entender los conceptos. Así que mejor voy a mostrarles ahorita una de las que vienen en el material y que ya había mencionado la clase pasada, la tutoría pasada, así que vamos a trabajar con esta. Vaya. Un ejemplo de una métrica en RN, es esta. D sub 2 de XY, eso es por ponerle un nombre, lo de D sub 2, es igual al máximo de x1 menos y1, y así sucesivamente hasta xn menos y sub n. Bye. Aquí está. Esta es un ejemplo de una función que cumple con ser métrica o distancia. No tiene un nombre en específico, pero es la métrica definida por el máximo de los valores absolutos de la diferencia de x1, y1, x2, y2 y así sucesivamente. Ahora, este x1, y1, x2, y2 tiene que ver con esto. La x y la y que yo he puesto al inicio, incluso las voy a diferenciar. Le voy a poner esta notación así para entender que son X y Y mayúscula. La X mayúscula es un vector que va a estar formado por n componentes en X. La Y mayúscula también es un vector que va a estar formado por n componentes en Y. Así les dicen, Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n. Y el de arriba, X1, X2 hasta Xn. Bueno, si a usted le pidieran comprobar que esta fórmula es métrica, ¿cómo lo haríamos? Para comprobar que es métrica, tenemos que comprobar las 4 propiedades de una métrica o distancia. Entonces, ¿cómo hacemos para probar la primera? La positividad. ¿Cómo podemos justificar que esta métrica siempre va a ser mayor o igual que 0? Vamos a ver. ¿Alguna sugerencia? Si yo quisiera probar la positividad. Yo pienso, licenciado, que quizás tomando dos valores arbitrarios y como en realidad al hacer la resta el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Por el valor Sí, absoluto. correcto. Sí.
Vaya, en estos problemas a veces ni siquiera es necesario hacer tantos cálculos para demostrar algo, sino que más bien, como lo ha dicho la compañera, argumentado. Es decir, aquí la positividad radica en el hecho de que la fórmula o la que queremos ver que es métrica está definida por valores absolutos. Está definida como el máximo de los valores absolutos. Entonces, todos los valores absolutos son siempre positivos o en el peor de los casos serán cero, pero el máximo de ellos por obvias razones será positivo. Por lo tanto, cuando hablamos de el máximo de los valores absolutos, pues eso por la misma forma como está definido siempre va a ser mayor o igual que cero, porque está definida por valores absolutos. Así que solo basta eso. Por estar definida por valores absolutos, entonces automáticamente D2 de XY es mayor o igual que cero. Segunda propiedad, la identidad. Ay, Ricardo. Siempre tiene problemas, pobre Ricardo. La identidad. Para la identidad, lo que hay que demostrar es que la única forma en que la distancia valga cero es que X sea igual a Y. Bueno, aquí como es un sí, solo sí el que hay que probar, en el caso de la identidad, podemos irnos de esta manera. D sub 2 de XY es igual a 0, sí, solo sí, X es igual a Y. En este caso, digamos la X y Y mayúscula, ¿no? Tenemos que probar esto, que si la distancia o la función aplicada a estos dos elementos es 0, es porque los dos elementos son específicamente iguales. ¿Cómo podemos probar eso? Que D de X y es 0, sí, solo si X es igual a Y. ¿Cómo lo probamos? Hay algunas pruebas de sí, solo sí, que necesitan irse por doble implicación. Hay otras pruebas que se puede ir directamente uno colocando el símbolo de doble implicación de manera normal, no necesita hacer doble implicación. Así que, por ejemplo, aquí, si nosotros asumimos que la distancia 2, como recibe de nombre esta distancia, es igual a 0, esto es así si solo si x1 es igual a y1, x2 es igual a y2 y xn es igual a y sub n, por la forma como hemos definido x y y al inicio. Si la distancia es 0, es porque estos valores son iguales. ¿Y por qué puedo concluir eso? Quizás lo voy a poner más en orden, así. Si la distancia es 0, entonces el máximo de los valores absolutos tiene que ser igual a 0 para ir en orden. Si la distancia es 0 es porque el máximo de los valores absolutos será igual a 0. Y si el máximo de los valores absolutos es 0, eso no significa otra cosa más que cada una de las diferencias o de los valores absolutos tiene que ser 0 por separado. Pues sí, si yo tengo 20 valores absolutos y de esos 20 yo digo que el máximo valor es 0, pues entonces todos los valores absolutos tienen que ser 0, ya que como no pueden ser negativos, si el más grande vale 0, todos absolutamente tienen que valer 0. Y si todos valen 0, de ahí concluimos nosotros que x1 es igual a y1 y así sucesivamente hasta decir que x sub n es igual a y sub n. Y ya con esto, si cada uno de los componentes uno a uno son iguales, pues automáticamente se concluiría que x mayúscula es igual a y mayúscula. Así que es una cadena de implicaciones la que hay que ir haciendo por ahí. No es tan complicado, pero tampoco es decir solo si cumple o no cumple. En este tipo de cosas hay que tratar de ser tal vez no exageradamente detallista, pero sí tratar de dejar indicado de la mejor manera posible las cosas. Así que así va la secuencia en este caso. Si la distancia es 0 es porque el máximo de los valores absolutos es 0.
Y si el máximo de los valores absolutos es 0, es porque todos los valores absolutos tienen que ser 0. Y si todos los valores absolutos son 0, es porque x1 es igual a y1, x2 es igual a y2 y así sucesivamente. Y si esas igualdades se cumplen, pues ya no me alcanzó el espacio para ponerlo, pero si eso se cumple, entonces x mayúscula es igual a y mayúscula. Así que así se demostraría la identidad. Repito, no solo es decir si se cumple o no se cumple, sino que hay que ponerle por qué. ¿Alguna pregunta con esto? Si a usted en algún momento le piden demostrar o verificar que alguna fórmula por ahí es una métrica o distancia, pues entonces lo que tendría que hacer es algo como esto. No solo decir si se cumple o no se cumple, sino que decir ahí por qué sí o por qué no. Cuando no se cumple es más fácil, porque cuando alguna propiedad no se cumple, usted la puede justificar como por un contraejemplo. Pone un contraejemplo y ya justifica ahí sus argumentos. Tercera propiedad. La tercera propiedad tiene que ver con la parte de la simetría. Y es que la distancia de XY sea lo mismo que la distancia de YX. Así que, ¿cómo podríamos probar nosotros ahora la simetría? Tendríamos que probar que D2 aplicado a XY es lo mismo que D2 aplicado a YX. ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Cómo podemos justificar esto? Estoy haciendo la X y la Y así un poco raras para que no se confunda XY, visto como este es el nombre, digamos, del vector en Rn en general, para que no se confundan con las XY que van como elementos de dichos vectores. ¿Cómo demostraríamos esta? Que el máximo de los valores absolutos de x, y es igual al máximo absoluto de los y, x. Eso es lo que habría que probar. O sea, yo sé que el resultado puede ser muy obvio, pero bueno, a veces los resultados, bueno, cuando ustedes llevaron análisis real al inicio tendrían que haberlo visto. A veces los resultados más obvios son los más difíciles de justificar o los que uno no sabe por dónde entrarle para justificarlos. Así que aquí, uno, dos, que tres pasitos habrá que hacer. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, partamos de la distancia de XY. Esto es el máximo de los valores absolutos de x1 menos y1 y así sucesivamente hasta el valor absoluto de xn menos y sub n. Este máximo, ¿a qué es igual? Vaya, esto es igual a qué. El valor absoluto de una resta, si yo cambio el orden de los elementos, ¿seguirá dando lo mismo, sí o no? No. No daría lo mismo. ¿Seguros? Sí, da Si lo yo mismo. cambio, si da lo mismo, valor absoluto de 2 menos 3, por ejemplo, es lo mismo que valor absoluto de 3 menos 2. El resultado numérico no, ¿verdad? Pero cuando uno le calcula el valor absoluto, sí. Así que aquí simplemente es de decir, bueno, esto es igual al máximo de y1 menos x1 hasta yn menos xn. Ahora, ¿cómo justifican eso? Por propiedades de valor absoluto. Esto es por propiedades de valor absoluto. ¿Por qué por propiedades de valor absoluto? Porque el valor absoluto de una resta de dos elementos es igual al valor absoluto de la misma resta, pero con signo cambiado. Valor absoluto de A menos B es lo mismo que valor absoluto de B menos A. Por Sí, eso el uno valor puede absoluto cambiar siempre es el orden. positivo. Sí, disculpe, ahí se me había olvidado. Exacto. Entonces, esto me da como resultado D de YX por el orden de las operaciones. Así que ahí ya se tendría demostrada la simetría. Ahí se tendría demostrada ya la simetría.
Después tenemos la desigualdad triangular. La desigualdad triangular también necesita para su demostración el uso de propiedades de valor absoluto, y es la desigualdad en valores absolutos. Es decir, yo quiero probar la desigualdad triangular para esta función, para el máximo de los valores absolutos. Pero ¿cómo lo puedo yo demostrar en general? Vamos a ponerlo por acá. Desigualdad triangular. Para la desigualdad triangular, el detalle será tratar de ver cómo metemos por ahí un tercer elemento. Entonces tendríamos que probar que siguiendo la notación que había mostrado antes en la presentación, d de xz tendría que ser menor o igual que d de xy más d de yz. Tendríamos que verificar esto. D de xz tiene que ser menor o igual que d de xy más d de yz. Voy a partir de acá, de d de xz. Esto sería el máximo del valor absoluto de x1 menos z1 y así sucesivamente hasta xn menos zn. El máximo de esos valores absolutos, por cómo está definido. Pero, para poder probar la desigualdad triangular acá, yo le voy a aplicar desigualdad triangular a cada uno de los valores absolutos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto en sí cumple también la propiedad de desigualdad triangular por separado. Entonces, ¿cómo podría ser esa transición de este máximo al de la suma de los otros dos? ¿Cómo podría utilizar aquí la desigualdad triangular? Lo voy a poner así. El valor absoluto de x1 menos z1 es menor o igual que el valor absoluto de x1 menos y1 más valor absoluto de z1 menos y1. ¿Será esto cierto? ¿Sí o no? ¿Será eso cierto? ¿Sí o no? El valor absoluto de x1 menos z1 será menor o igual que el valor absoluto de x1 menos y1 más el valor absoluto de z1 menos y1, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Sí, Sí, sí se puede. porque tiene un elemento extra. Vaya, recuerden que en valor absoluto la desigualdad triangular va más o menos así. En valor absoluto la desigualdad es x, el valor absoluto de x más y, o lo voy a poner con otras letras. En valor absoluto es esto, el valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. O sea, el valor absoluto, Ricardo otra vez, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de valores absolutos. Esa es la desigualdad triangular en valor absoluto. Entonces, si particularmente yo agarro en el lado derecho
del lado izquierdo, A más B, y le sumamos y le restamos un valor para no alterar, digamos, sumo C y resto C, que es como no sumarle nada, ¿no? Y le aplico la desigualdad triangular, yo lo podría hacer de la siguiente manera. Si yo le sumo y le resto, yo lo podría colocar como A más, quiero ver, lo voy a poner así. Lo podría separar como A menos C más B más C, viendo A con menos C como un solo término y agrupando B más C. Lo podría separar de esta manera. Y si particularmente yo dijera que la B es un valor negativo, digamos que la B fuera en el fondo menos X, por ejemplo, entonces esto sería menor o igual que A menos C más valor absoluto de menos X más C, por poner un caso muy particular, ¿no? Entonces lo podría ir separando así como suma de valores absolutos de manera conveniente. Entonces, aplicando esa propiedad de desigualdad triangular de valor absoluto de manera conveniente, yo podría separar esta expresión. También podría ocupar la propiedad de valor absoluto para el caso de la resta y cosas así. Entonces, al final, la desigualdad triangular de toda la métrica tiene que ver con propiedades de desigualdad triangular de valor absoluto, que es la que se ha colocado acá. Ahí solo sería de justificar que, bueno, cada uno de los valores absolutos ubicados dentro del máximo son menores o iguales que las sumas que he puesto, por ejemplo, ahí atrás, al lado derecho. Digamos, esto sería menor o igual que el máximo de x1 menos y1 más z1 menos y1 y así sucesivamente hasta xn menos zn más xn menos yn es acá, xn menos yn más zn menos y sub n. Lo podríamos ver así. Es menor o igual que el máximo de estos valores absolutos por la misma desigualdad triangular individual del valor absoluto. Y luego el máximo de una suma es menor o igual que la suma de máximos, o lo podemos ver como que es igual a la suma de máximos también. El máximo de x1 menos y1, xn hasta xn menos yn. Más el máximo de z1 menos y1 hasta zn menos yn. Y ahí tendríamos ya la distancia de xy más la distancia de yz. No digo que sea bastante sencillo ver las propiedades, pero todo afecta. Las propiedades de valor absoluto, las propiedades aquí de los máximos, pero de que se llega, se llega. Esta es una forma de probar la parte de la desigualdad triangular. También se podría, que podría ser un poco más fácil de visualizar, partir de la suma de las distancias de la derecha, partir de la suma de máximos y luego tratar de sacar que eso es mayor o igual que el máximo de la distancia de los valores absolutos entre x y z. También se podría ver así. Bueno, la clave en esa partecita de la propiedad de valor absoluto que utilicé está en recordar la desigualdad triangular, como dije, aplicada a valor absoluto, y en ese caso sumarle y restarle convenientemente un número. Lo que yo le sumo y resto convenientemente sería en este caso el valor de y. O sea, yo lo estoy viendo así. La propiedad de valor absoluto que yo he utilizado es esta. Yo tengo x1 más menos z1, por ejemplo. Yo lo pongo así, x1 más menos z1. Lo veo como el valor absoluto de una suma
lo veo como el valor absoluto de una suma de un número positivo y un negativo. Esto es igual a valor absoluto de x1 más menos z1 y le sumo y le resto y1. Así no estoy alterando el valor absoluto. Le sumo y le resto y1. Y esto, por desigualdad triangular de valor absoluto, es menor o igual que, convenientemente agrupo x1 menos y1 como un solo término, estos dos, y esto más la suma de los otros dos, que sería y1 menos z1. y1 menos z1. Pero, como ya dijimos antes, la resta de números cuando lleva valor absoluto da lo mismo en cualquier orden. Así que le cambio el orden al y1 menos z1 y ya tengo lo que he ocupado arriba, esta formulita de aquí arriba. La justificación de cómo se puede usar es lo que he puesto abajo en color rojo. Lo generalizo a todas las parejas de elementos x, y, sub i, z, i y ya sale. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? No, Lick, por el momento creo que no. Bueno, ojo con los foros cuando se les habilite, porque no estaría tan descabellada la idea de que en el foro les pudieran preguntar o les pudieran pedir alguna demostración de alguna función que tengan que ver ustedes que es métrica, ¿verdad? Le podrían pedir eso. En el material hay otra función que tiene que ver con la suma de valores absolutos. Esa suma de valores, bueno, la otra es la suma de las restas, la suma de valores absolutos de restas, la suma de valores absolutos de restas, que son las otras que, otro tipo de métrica que se maneja. Bueno. Habiendo dicho eso, volviendo a esta parte de acá, de las métricas y distancias, para que evitemos confusiones, en la distancia de Manhattan, por ejemplo, la X y Y que van dentro del D1 es lo mismo que yo he estado poniendo de X mayúscula y Y mayúscula. O sea, sería como D1 de X mayúscula, coma, Y mayúscula, donde cada una de estas X y Y llevan varias componentes. Por eso la sumatoria se ha puesto como X sub J y Y sub J. Estos X sub J y Y sub J son como elementos o componentes del X y Y mayúscula en general. Por eso había dicho yo que la fórmula de aquí en medio estaba mala, pero ahora que lo pienso bien, está buena, solo que haciendo también esta observación. Lo que pasa es que aquí le han puesto XY y dentro de la fórmula le han puesto X sub J y Y sub J. Entonces, haciendo esa observación de que X y Y lo tomaran dentro del D sub 2 como X y Y mayúscula, sí aplicaría la formulita que aquí les menciono. Así que solamente tengan eso en cuenta. Esto sería D sub 2 de X mayúscula, coma, Y mayúscula. D sub 2 de X mayúscula, Y mayúscula. Y ahí sí estaría correcta la fórmula que les muestran ahí de la distancia euclídea tradicional. Bueno, sigamos con los siguientes conceptos que tenemos que ver. El concepto de bola abierta. Bueno, primero, recordar un poquito el concepto de bola abierta, lo que veíamos el miércoles. Es esto que está aquí en negro ahorita. Centrémonos en el dibujo y en la definición que está abajo del dibujo. Una bola abierta, normalmente uno, por el nombre, decía el miércoles, lo asocia a una circunferencia o lo asocia uno a una esfera.
Usualmente es así. Circunferencia, círculo, esfera. Es lo primero que se le viene a uno a la mente cuando le dicen bola abierta. Y lo de abierto, pues uno lo asocia con no tomar en cuenta el borde. Normalmente es así. Y no estamos tan mal en la interpretación. Geométricamente hablando, el nombre de bola abierta se le dio por la similitud de la definición con lo que nosotros conocemos como círculo o circunferencia, sin tomar en cuenta el borde. Entonces, por eso se le colocó el nombre de bola abierta. Pero matemáticamente, ¿qué es una bola abierta? Una bola abierta es tener un espacio, en este caso métrico, un espacio euclidio, con un nombre cualquiera. Particularmente acá, para que entendamos la definición, al espacio le han puesto de nombre M. Al espacio, le han puesto de nombre M y han dicho, bueno, una bola de centro P y radio épsilon, en este caso, esta letrita de abajo, la P, esa es la que le vamos a llamar centro, y el épsilon que está acá, esa es lo que le vamos a llamar radio. Una bola de centro P y radio épsilon se define como todos los elementos del espacio que cumplen que la distancia de lo que hemos llamado centro a cualquier elemento del espacio sea menor que épsilon. La distancia, repito, la distancia de cualquier elemento del espacio al centro que nosotros estamos tomando sea menor que un épsilon. Eso es lo que nosotros entenderemos matemáticamente por bola abierta de centro P y radio épsilon. Particularmente acá en el dibujo tenemos un espacio M un tanto deforme, una figura que más parece mapa, y dentro de ella se ha dibujado simbólicamente una especie de circunferencia con el borde punteado, el centro más o menos indicado por acá, por un puntito P, lo voy a poner yo con color amarillo, por acá, este es el puntito P, el centro, y el radio épsilon, no lo alcanzarán a apreciar quizás, pero aquí tiene una especie de línea punteada para indicar que este es el radio. Entonces, simbólicamente la bola la representan así. Pero ya vamos a ver un ejemplo de una bola cuya gráfica no queda como una bola. Cuya gráfica no queda como una bola. Pero bueno, para poder graficar una bola, nosotros tenemos que definir varias cosas. Primero, tienen que estar ustedes claros con qué distancia van a trabajar. ¿Con qué métrica van a trabajar? Si es la métrica o distancia tradicional, o sea, las fórmulas usuales que nosotros ya manejamos de R2, R3 o R, o si es una métrica o distancia especial, como la que estábamos viendo del máximo de valores absolutos, o como un par de las otras que se mencionaban anteriormente. Si es una métrica de esas especiales, pues bueno, habrá que hacer el análisis para ellas. Si es una métrica de las tradicionales o usuales, entonces el dibujo nos va a quedar como un círculo, circunferencia, esfera, o como una línea o como un intervalo según en donde estemos nosotros trabajando. Pero hay que definir eso. Y bueno, a partir de ahí, algunas situaciones que nosotros debemos de considerar cuando trabajamos con bolas abiertas. Son las que estoy mostrando ahorita. Primero, dadas dos bolas abiertas del mismo centro, por eso dice una bola de centro P y radio épsilon y otra bola de centro P y radio delta, quizás le voy a colocar yo aquí subíndices para identificarlas, bola 1, bola 2, la primera observación. Si yo tengo dos bolas con el mismo centro y con diferentes radios, donde el radio épsilon es menor o igual que el radio delta, entonces la bola del centro y radio más pequeño es menor o igual que la bola que está incluida en la bola de radio más grande. Usted lo puede ver como que fuera un círculo incluido en otro círculo. Intuitivamente es bastante fácil de verlo. Una bola de centro el mismo que otro, pero de radio más pequeño, estará incluida en una bola de radio más grande. Serían concéntricas, pero una de radio más pequeño que la otra. Segunda observación. Si un elemento Q pertenece a la bola de centro P y radio épsilon,
existe delta tal que la bola de centro Q y radio delta está incluida en la bola de centro P y radio epsilon. Esto lo que me quiere decir es que nosotros, si tenemos una bola abierta, cualquier elemento que yo tome en esa bola abierta, a cualquier elemento dentro de la bola abierta, yo le puedo crear una bola más pequeña que contenga al elemento y que esté completamente contenido dentro de la bola original. Simbólicamente lo que tenemos es esto. Pensemos en una bola en forma de círculo. Tengo una bola en forma de círculo. Esa bola tiene un centro P y radio epsilon. Y dentro de ese círculo yo encuentro un elemento Q. Un elemento Q que está dentro de la bola, por eso dice si Q pertenece a la bola abierta de centro P y radio epsilon. Entonces, la propiedad 2 lo que me quiere decir es que para todo elemento dentro de la bola, de alguna manera yo puedo crear una bola más pequeña que contenga a Q, una bola más pequeña que contenga a Q y que la bola esté completamente metida dentro de la bola original. Esta bola sería bola de centro Q y radio delta. No sé si se alcanzará a ver bien, pero bueno. Bola de centro Q y radio delta. No se trata de que solo una bola pueda construir o exista. Yo puedo construir varias, pero siempre tendrán que ser lo suficientemente grandes para contener a Q y radio delta, pero lo suficientemente pequeñas también para no salirse de la bola grande. O sea, siempre lo puedo hacer. Ahí solamente será de tomar un radio adecuado para que la bola de rojo esté completamente contenida en la más grande, que es la negra. Tercera propiedad, si yo tengo dos bolas abiertas de diferentes centros y diferentes radios y esas dos bolas se están intersectando y la intersección es distinta de vacío, entonces existe una tercera bola con un radio diferente. Existe una tercera bola con un radio diferente, tal que si un elemento pertenece a la intersección de las dos bolas originales, existe una tercera bola contenida en la intersección. Vaya, aquí lo que tenemos es dos bolas intersectándose, y si yo tomo un elemento en la intersección, puedo obtener o crear una tercera bola pequeñita, de tal manera que contenga al elemento, en este caso T le llaman, y que esté completamente contenida en la intersección. Y el radio que le ponen es radio gamma, si no me equivoco por la letra. Entonces la propiedad 3 lo que me quiere decir básicamente es algo como esto. Voy a hacer esto más grande por acá. Tengo una bola abierta y tenemos otra bola abierta por acá. Voy a hacer aparte, si no, no me saldrá bien. Vaya, la propiedad 3 me dice, tengo una bola de centro P y radio epsilon. Y esta bola la voy a intersectar con otra de tamaño diferente. La voy a hacer un poco más grande. Esta segunda bola de centro Q y radio delta. Entonces, lo que la propiedad 3 me quiere decir es que si yo tengo dos bolas que se están intersectando y yo tengo que tomar un elemento en la intersección, por ejemplo, T, el elemento T, yo puedo crear una bola lo suficientemente pequeña que tenga centro en T, una bola que contenga a T y que tenga radio lo suficientemente pequeño para que quede dentro de la intersección. En este caso lo pondré acá, centro T y radio gamma, centro T y radio gamma. Así que eso es lo que me quiere decir la propiedad 3. Yo tengo dos bolas de diferentes centros, diferentes tamaños, intersectándose,
Si yo tomo un elemento en la intersección de esas dos bolas abiertas, yo puedo crear una tercera bola abierta lo suficientemente pequeña para que encaje en la intersección, dentro de la intersección, y además contenga al elemento que está ahí en medio. Yo lo puedo crear. El problema de esto es que, bueno, captar la idea de que algo se puede hacer, creo que no está tan complicado. El problema es hacerlo, buscar el radio que a mí me convenga para poder encajar esa bola abierta ahí adentro, es lo que a veces no es tan fácil de hacer. Eso sería lo complicadito. Bueno, cuarta propiedad. Si P y Q pertenecen al espacio y son puntos distintos, si P y Q pertenecen al espacio y son puntos distintos, y yo defino la distancia entre P y Q como épsilon, entonces la bola de centro P y radio épsilon medios intersectada con la bola de centro Q y radio épsilon medios es igual a vacío. Esta propiedad 4 es el caso particular de que nosotros tengamos dos bolas tangentes, por decir de alguna manera. Dos bolas tangentes. O sea, lo que me está diciendo es que, bueno, si yo tomo dos elementos de un espacio, y le llamo a uno P y le llamo al otro Q, y saco la distancia entre ellos, la distancia de P a Q, y esa distancia le llamo épsilon, épsilon sobre 2 es la mitad de la distancia, o sea que esto de acá sería épsilon sobre 2, esto de acá sería épsilon sobre 2. Entonces he creado ahí dos bolas de centro P y Q respectivamente, ambas de radio épsilon sobre 2, y la intersección de esas bolas me dice que es vacío. Alguien dirá, mire, pero si son tangentes, ¿por qué será la intersección vacía? Porque son bolas abiertas. Al ser bolas abiertas, el borde de las bolas no se toma en cuenta, o el borde iría punteado, como ustedes lo quieran interpretar mejor. Entonces yo lo podría puntear, lo voy a hacer aquí en color morado, punteo todo el borde y ya tendría el significado de la propiedad 4. Las bolas van punteadas en el borde no pertenece a las bolas, por eso son bolas abiertas, y por lo tanto se van a estar tocando en un punto en el borde, lo que significa que intersección no hay. Propiedad 5. Si yo tengo dos bolas del mismo centro, centro en P, dos bolas de centro en P y de radios diferentes, épsilon delta, con la suma de épsilon delta menor o igual que la distancia entre P y Q, entonces la intersección de las bolas es igual a vacía. Esta es una forma de cómo construir ustedes convenientemente dos bolas del mismo centro para que no vayan a ser tangentes. Esto es lo que uno llamaría, bueno, no, al ser del mismo centro, esta propiedad creo que está mal. Con épsilon más delta menor o igual que la distancia entre P y Q. Ah, es que aquí se han equivocado. Aquí sería así, bola de centro P y radio Q, por eso no le lleva sentido. La segunda bola es de centro Q. Entonces, esto es para crear también convenientemente dos bolas que ni siquiera sean tangentes. Quiero ver. Bola de centro P, radio épsilon, bola de centro Q, radio delta, con épsilon más Q menor que la distancia. Ajá, sí. Esto es para crear nosotros convenientemente dos bolas abiertas que no sean tangentes y que ni siquiera, bueno, que no se estén tocando y que ni siquiera sean tangentes, como en el caso 4. Aquí estamos hablando ya de dos bolas que van a estar separadas una cierta distancia. De diferente, bueno, yo la voy a hacer ahí prácticamente como que tuvieran el mismo tamaño, pero son de diferente tamaño. Una de centro P, radio épsilon, la otra de centro Q, radio delta. Y aquí podemos ver que en efecto se cumple esto. La suma de los radios es obviamente más pequeña que la distancia entre los centros.
Cuando uno analiza el tema de esferas en 3D, hay un subtema que se llama posiciones relativas de esferas. Y el subtema de posiciones relativas de esferas en cierta parte trabaja con esto. Aquí estamos hablando de bolas, pero una de las propiedades de esferas es que para que dos esferas, en este caso particular bolas, no se estén tocando y estén separadas, se debe cumplir que la suma de los radios debe de ser menor o igual, bueno, menor estrictamente que la distancia entre los centros. El caso particular en que la suma de los radios es igual a la distancia entre los centros es la propiedad 4. La suma de los radios es exactamente igual a la distancia entre los centros. Así que esta es una forma, repito, en cómo ustedes podrían corroborar si dos bolas abiertas no se están ni siquiera tocando. Y la propiedad 6, la bola de centro, bueno, la distancia de la bola de centro P y radio épsilon es menor o igual que 2 épsilon. Aquí a esa propiedad 6 le falta algo, ¿verdad? A esa propiedad 6 le falta algo porque me dice la distancia de la bola de centro P y radio épsilon, pero no me dice la distancia con quién. Solo me dice la distancia de la bola de centro P y radio épsilon. Entonces, cuando me pone eso, lo que me quiere tratar de decir es que cualquier distancia que usted quiera sacar entre elementos de la bola siempre será menor que 2 veces épsilon. Cualquier distancia entre dos elementos de la bola siempre será menor que 2 épsilon. Eso es lo que le quiere decir la propiedad 6. Cuando solo le pone la bola adentro y no le dice la distancia de la bola con quién. Eso se refiere a la distancia entre dos elementos de la bola. Es la que siempre será menor o igual que 2 épsilon. Caso particular, cuando le dé 2 épsilon es cuando usted tome valores sobre el borde de la bola. Valores sobre el borde de la bola, ahí sí le va a dar 2 épsilon, que sería el diámetro, pero en otro sentido siempre le dará menor que 2 épsilon. Bueno, ¿hay alguna pregunta con estas 6 propiedades de bolas abiertas? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Procesando el primero. Procesando el primero. Ok. Bueno, ahí tenemos las propiedades de bolas. Ahora, para que nos caiga un poco la idea en sí de qué es una bola, vamos a hacer ahorita un ejemplo de una bola diferente, que ya el nombre bola ya no, como les dijera, ya ni parece que nosotros estemos trabajando con una bola, porque el nombre no pega con el dibujo que vamos a sacar, pero vamos a trabajar con una bola un tanto distinta. Vamos a trabajar con una bola un tanto diferente. Bien. Vamos a ver un ejemplo acá. Y vamos a trabajar con una versión de la que ya probamos que es métrica, pero una versión en 2D. En R2 vamos a describir la bola abierta
bola de centro P y radio epsilon, con la distancia definida de la siguiente forma. La distancia, solo quiero ver qué nombre le pusimos a la métrica que probamos. Dedos. Ok. Vamos a definir la distancia de sub 2 en R2, la distancia en R2 entre X y como el máximo de la diferencia de valores X1 menos X2, Y1 menos Y2. Esto sería el caso particular de R2, la que ya probamos que era métrica, pero ahora específicamente en R2. Al ser específicamente en R2, X sería el punto X1, Y1 y X sería el punto, sí, X1, Y1 y Y sería el punto X2, Y2. Específicamente así. X1, Y1 y X, y el otro sería X2, Y2. En la que probamos que era métrica, la notación que había usado era un tanto diferente, porque le había puesto X1, X2, X3, X4, o sea, le había llamado X a todos los elementos del primer punto y le había llamado Y a todos los elementos del segundo punto, solo cambiando el subíndice. Pero acá, pues es la misma idea, tenemos dos puntos y lo que hago es la resta de valores en X en la primera componente, valor absoluto, la resta de valores en Y, en la segunda componente, valor absoluto, y luego saco el máximo de esos valores absolutos. Así que bueno, para poder describir gráficamente cómo es la bola abierta que genera esta métrica, necesitamos nosotros fijar un centro. Así que yo particularmente voy a dibujar la bola de centro 0 y radio epsilon. Ustedes en los libros verán que usualmente cuando uno describe métricas, cuando uno describe bolas abiertas a partir de métricas que no son las usuales, normalmente toman, a veces ni siquiera lo dicen, a veces sí, toman el origen como centro para que todos los cálculos se le hagan más fáciles. Al tomar el origen como centro, eso significa que la bola se va a definir como el conjunto de puntos, en este caso en R2, todos los XY en R2, lo voy a poner más formalmente así, todos los XY que pertenecen a R2, tal que la distancia del punto XY al centro de la bola, que es 0, 0, sea menor que epsilon. Esa sería la forma como definir matemáticamente nuestra bola. Todos los puntos en R2, tal que la distancia de XY al 0, 0, que es el que yo estoy considerando como mi centro, el 0, 0, sea menor que epsilon. Bueno, si la distancia entre XY y 0, 0 tiene que ser menor que epsilon y yo le aplico la distancia que en este caso voy a usar, significaría que el máximo entre el valor absoluto de X0 y el valor absoluto de Y0 tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? Con esto lo que estoy haciendo es aplicando la distancia del máximo a los puntos XY y 0, 0. 0, 0 por ser el centro de mi bola y XY pues porque son un punto general que no conozco, un punto dentro de la bola. Entonces, aplicando mi concepto de distancia sería diferencia de valores en X, X menos 0, diferencia de valores en Y, Y menos 0, le aplico valores absolutos y a eso le voy a sacar el máximo y eso sería menor que epsilon. Bueno, al aplicar esto, si el máximo es menor que epsilon, yo aquí tengo una pareja de opciones. Si el máximo es menor que epsilon, entonces sucede una de dos. Como no tengo muchos casos que analizar, o sucede que el máximo es valor absoluto de X y eso me queda menor que epsilon, o sucede que el máximo es valor absoluto de Y y me queda menor que epsilon. Va a pasar una de las dos cosas. O el máximo me da que es el valor absoluto de X o el máximo será el valor absoluto de Y. En ambos casos, el resultado que obtenga será menor
que epsilon. Y lo puedo colocar de estas formas, así como lo he puesto acá. Entonces, si me queda el primero, si el valor absoluto de x es menor que epsilon, ¿qué es lo que pasa? Si el valor absoluto de x es menor que epsilon, significa que x es mayor que epsilon, menor que epsilon, perdón, y mayor que menos epsilon. Pero si es el otro caso, es menor que epsilon y mayor que menos epsilon, pero la y. Todo esto por propiedades de valor absoluto. Por propiedades de valor absoluto. Y si yo quiero graficar eso, ¿qué me queda? ¿Qué le quedaría a usted si usted grafica que x sea menor que menos epsilon y mayor que epsilon y que y sea menor que menos epsilon y mayor que epsilon? ¿Qué cree que le va a quedar? Ajá. Si a usted le pidieran que graficara eso, ¿qué gráfica le quedaría? ¿Qué gráfica nos queda? ¿Cómo graficamos eso? Bueno, si me dice que la x tiene que estar entre menos epsilon y epsilon, voy a contar por acá menos epsilon y por acá estaría epsilon. Pero también epsilon en y menos epsilon en x. Entonces, la gráfica que quedaría es la siguiente. X tiene que estar entre menos epsilon y epsilon. Y y también tiene que estar entre menos epsilon y epsilon. Graficando todo eso, terminaríamos formando una figura como esta. Si yo grafico todos los puntos que me cumplen las dos desigualdades, terminaría teniendo esto. Terminaría formando todo un cuadradito donde todos los puntos en el interior del cuadrado serían de tal manera que satisfacen el concepto de la bola con esa métrica. Pero el borde no, por eso el borde lo voy a dejar punteado, porque son desigualdades estrictas. Así que ahí tendríamos nosotros ya terminado la bola de centro cero